sí, vamos ahora abriendo nuestras Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 9. Y quizá alguno esté pensando, pero bueno, no estamos celebrando el Domingo de Ramos, eso está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué vamos al Nuevo Testamento? Pues, específicamente, por ejemplo, hablando de la semana de Semana Santa, toda la Biblia tiene que ver con esa semana. Desde la primera página del primer capítulo del primer libro de la Biblia, tiene que ver con lo que sucede en la Semana Santa. Básicamente, la historia, la narrativa de toda la Biblia, de toda la revelación de Dios, se puede resumir en la redención de un pueblo para sí mismo por medio de un sustituto aceptable, que es el Mesías. Y desde luego, eso es lo que presenta el Antiguo Testamento y eso es lo que vemos claramente, mucho más claramente, en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a primero leer estos dos versículos que tenemos para hoy. Zacarías 9, 9 y 10, como tenéis ahí. Dice así: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchísimas gracias por el Rey que celebramos hoy. Gracias por Jesucristo. Gracias por este Rey del que vamos a estar hablando hoy, que se presentó, había sido anunciado antes, se presentó hace un pelín más de 2000 años, y hoy podemos aceptar y tener en nuestras vidas, y estamos esperando que vuelva. Ayúdanos a entender un poco más cómo es nuestro Rey, ayúdanos a vivir a la altura de las circunstancias y ayúdanos a desear aún más que Cristo vuelva. En su nombre te lo pedimos. Amén. Antes de nada, vamos a hablar un poco del contexto en el que estaba escribiendo Zacarías. Muchas veces estos versículos, sencillamente, claro, en el Nuevo Testamento se usan para afirmar que en la entrada de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos, era un hecho que había sido profetizado un poco más de 500 años antes. Pero estos versículos no están en el vacío. Estos versículos tienen un trasfondo, tienen un contexto. Y vamos a hablar un poco de esto. ¿Quién era Zacarías? Bueno, Zacarías era uno de los expatriados que regresaron a Jerusalén. ¿Recordáis? Hemos estado hablando, por ejemplo, estudiando el libro de Daniel, que el emperador Nabucodonosor II de Babilonia llegó a Jerusalén, arrasó Jerusalén después de varios avisos y se llevó los restos, ¿no? Se llevó al pueblo al exilio, sobre todo a los líderes del pueblo al exilio a Babilonia, y allí estuvieron durante 70 años hasta que en el año 538 a.C., el emperador Ciro de Persia, del imperio medo-persa, conquistó Babilonia y liberó a los judíos. ¿Por qué los liberó? Bueno, la estrategia de los babilonios era absolutamente diferente a la estrategia de los persas. Los babilonios tenían la estrategia de, cuando conquistaban un pueblo, desarraigarlo lo más posible para eliminar o al menos aplacar hasta donde fuera posible todo sentimiento nacionalista que les llevara a rebelarse contra los babilonios, ¿no? Los persas tenían una estrategia completamente diferente. Ellos no querían desarraigar a los pueblos. Ellos querían tener pueblos con identidad individual, pero agradecidos a los persas. Así que Ciro, cumpliendo ya profecías que habían sido dichas el primer año de su reinado, ya como rey de Babilonia, después de haber conquistado Babilonia, manda, lo vemos en el primer capítulo del libro de Esdras, manda que regresen a Jerusalén los judíos. ¿Para qué? Para que estén contentos. ¿Sabes? La gente que está contenta paga impuestos mucho mejor. Eso es así. Y número 2, también había una razón teológica dentro de todo esto. Y es que, al contrario de lo que a veces pensamos, las naciones paganas de alrededor de Israel sí que creían en el Dios de Israel. Sí, creían en Yahweh, en Yahvé, en Jehová, en el Dios de los israelitas. Pero creían que era un Dios
El dios de los israelitas, como los filisteos tenían a su dios Dagón, como los amonitas tenían a su dios Moloc, etc. Entonces, pues era un dios más. Y Ciro quería que el dios de los israelitas estuviera a su favor. Así que si yo dejo al pueblo de Israel que regrese a la nación y que reconstruya el templo y que estén adorando al dios de los israelitas, pues hay otro dios más que me debe una y que está contento conmigo. Y entonces yo voy a dejarles que vuelvan precisamente por esta razón. Así que, como digo, allí tenemos a Zacarías. Él venía de familias de sacerdotes, él era un sacerdote de la tribu de Leví, descendiente de Aarón, y él regresaba probablemente como un jovencito en el año 538 a.C. a Jerusalén. Imaginaos, después de 70 años exiliados, que podían por fin regresar a su tierra. Seguramente la mayoría habían oído historias acerca de Jerusalén, la tierra hermosa que llama Daniel, ¿no?, estando en el exilio. Es el lugar donde Dios nos ha visitado. Es el lugar donde se ha edificado el trono de David, el templo de Salomón, el lugar donde estaba llevándose a cabo todas las ceremonias del pacto de Dios con Israel. Es el lugar especial hacia el que nosotros, cuando estamos orando a Dios, oramos mirando a Jerusalén. Es la ciudad santa, y allí vamos a poder reconstruir el templo de Salomón, vamos a poder reconstruir, restaurar la gloria del reino del gran rey David. ¡Wow! Desde luego que va a ser complicado, pero va a ser apasionante, ¿no? ¿A quién no le apasionan las aventuras que sí, van a costar, pero al final van a ser ¡buah!, espectaculares? ¡Qué bien! Y van seguramente tan contentos, finalmente cumpliendo las promesas de Dios. El rey Ciro les había dejado volver. ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Y allí se encuentran de bruces con la realidad. Por una parte se encuentran con una ciudad en ruinas, absolutamente destruida concienzudamente por las tropas babilonias 70 años antes. ¿Qué fue del templo de Jerusalén? Hasta los cimientos había sido destruido 70 años antes. ¿Qué fue del reino de David? Pues casi 400 años antes había sido derruido, destruido, partido después del reinado de Salomón. ¿Qué fue de la soberanía que tenían sobre esa tierra? Pues ahora mismo había diferentes naciones y diferentes personas que tenían autoridad por allí, que no les hacía ninguna gracia que vinieran allí los judíos y que restauraran la ciudad, y que mucho menos intentaran restablecer el culto allí. Así que la ilusión que tenían se dio de bruces, sus expectativas se vieron quebradas por la cruel realidad. Y enseguida perdieron el enfoque de lo que tenían que hacer. Fijaos que por los peligros que había a su alrededor, las naciones y los pueblos que había rodeándolos, que enseguida estaban amenazándolos, ellos no se pusieron a construir el templo, lo dejaron en los cimientos. Ellos se pusieron a construir los muros, como vemos, por ejemplo, en el libro de Nehemías, ¿verdad? Y tanto es así que estaban en peligro, que tenían que construir los muros con una mano en la pala y con otra mano en la espada, porque en cualquier momento venían los enemigos y los mataban y desbarataban todo el trabajo que habían estado haciendo. Y al perder el enfoque de lo que Dios les había mandado que ellos hicieran, de lo que incluso el mismo emperador persa les había mandado que ellos hicieran, pasaron de dejar de edificar el templo a empezar a edificar las murallas, y pasaron de dejar de edificar las murallas a empezar a mirar a los pueblos de su alrededor, hasta el punto que Esdras, por ejemplo, nos cuenta que se casaron con mujeres de las naciones vecinas, que estas mujeres los estaban llevando detrás de sus propios dioses. Y acordaos, ¿por qué Dios se los había llevado al exilio? Por olvidarse de lo que Dios les había mandado y empezar a seguir a las naciones vecinas, y casarse con sus mujeres y seguir a sus dioses. Y ahora que volvían, es exactamente lo que estaban haciendo. Es que no habían aprendido nada. Así que 20 años después nos encontramos a un tal Esdras, junto con otro profeta que se llamaba Ageo, que probablemente os sonará, que empiezan a predicar acerca de la necesidad de volver a construir el templo de Jerusalén. Y no solamente de la necesidad de volver a construir el templo de Jerusalén, sino de restaurar la adoración a Dios, de restaurar los compromisos que ellos habían adquirido delante de Dios por el pacto que habían hecho en Sinaí con Dios. Tenían que hacer aquello para lo que Dios les había mandado. Pero ¿sabéis? Había dos problemas para poder restaurar el culto
en el templo en Jerusalén. Por una parte, faltaba el arca del pacto. ¿Sabéis dónde estaba el arca del pacto en este momento? ¿No? ¿No lo sabéis? Ellos tampoco, ni yo. Se ha perdido. ¡Fum! Esfumada. Indiana Jones me andaba buscando, ¿verdad? Por una parte, el arca del pacto, el propiciatorio, el trono de Dios, ¿dónde está? ¿Cómo vamos a expiar nuestros pecados si el sumo sacerdote no puede entrar al lugar santísimo donde está el arca de Dios a propiciar por los pecados del pueblo? ¿Cómo se hace esto? No se puede. Y por otra parte, la presencia de Dios, la nube que descendía, la misma presencia visible de Dios, ellos llamaban la Shekinah, que descendía sobre el templo como evidencia de que Dios aceptaba los sacrificios del pueblo y que seguía en compañerismo y en comunión con el pueblo. ¿Dónde estaba la Shekinah? La presencia de Dios. Pues no se había visto. Desde antes de que los babilonios destruyeran el templo, se había esfumado, no está. Así que, en un sentido, los israelitas en este momento, los judíos, para ser más precisos, estaban defraudados, estaban desenfocados, habían perdido, desde luego, de vista las prioridades. Incluso aunque se pusieran a construir el templo, pues más bien tenían la sensación de estar construyendo una cáscara vacía, hasta donde a ellos hasta donde ellos percibían, hasta donde a ellos les constaba, Dios les había abandonado. Y ellos, desde luego, habían abandonado a Dios. Este es el momento en el que Zacarías escribe estas palabras. Y muchas veces nosotros también estamos en esta circunstancia. Nosotros que ahora vamos a recordar la Semana Santa, que hemos sido liberados por Dios. Él nos ha salvado de la esclavitud a nuestro pecado, a nuestra maldad, de las consecuencias justas de nuestro pecado. Él nos ha salvado para ser un reino de sacerdotes, una nación santa, ¿verdad? Él nos ha salvado para ser sus representantes delante del pueblo, delante de Alcalá de Henares, de España, del mundo. Y nosotros, poniendo la mirada en las circunstancias muchas veces difíciles que están a nuestro alrededor, perdemos el enfoque enseguida. Y dejamos de intentar buscar a Dios y dejamos de intentar hacer aquello para lo que Dios nos ha llamado, porque vemos que es que las circunstancias son tan difíciles. Y es que mira cómo me tratan. Y es que mira esta situación de salud, del trabajo, de lo que sea. Por lo tanto, como siento que Dios no está conmigo y que no tengo aquello que yo pienso que necesito para servir a Dios, pues voy a ponerme a hacer lo que el resto de la gente hace. Voy a vivir mi vida, pierdo el enfoque. En el día de hoy necesitamos exactamente estas mismas palabras que Zacarías le dijo al pueblo de Israel hace más de 2500 años. Y fíjate que lo primero que hace Zacarías, versículo 9, la primera palabra, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Cuando dice regocíjate sobremanera, habla de sobremanera porque es como que es algo como muy, muy fuerte, muy potente. Literalmente esta palabra que traducimos en mi versión como regocíjate, significa algo así como gritar de alegría, estar exultante. Y pues quizá los judíos están pensando, ¿qué está diciendo este muchacho? ¿Por qué me voy yo a regocijar? ¡Da voces de júbilo! Para que entendamos lo que significa esta palabra, simplemente tenemos que pararnos a pensar, no sé cuántos de vosotros seréis futboleros, en aquella final del Mundial en Sudáfrica, ¿no? Y que estábamos, que no había manera de meter un gol, como pasa normalmente a España en el fútbol, ¿no? Que no hay manera de meter el dichoso gol, le venga. Bueno, y de repente, ¡buah!, llega Iniesta. Y ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en el momento en el que se mete el gol? Ese gol que finalmente hace que lo que tanto hemos soñado durante tanto tiempo se cumpla. ¡Gol! ¡Ah! Y
y entonces está ya la locura más absoluta, ¿verdad? Y cogemos la misa, la silla, y nos volvemos locos, y damos golpes, y nos abrazamos a la gente. Eso es exactamente lo que está diciendo. Esa es exactamente la traducción de esta palabra. ¿Cómo? ¿Por qué está diciendo Zacarías eso a un pueblo que está desanimado? A un pueblo que ha perdido la perspectiva. Quizá lo que nosotros diríamos, yo desde luego, mi palabra hacia ese pueblo sería una colleja. ¡Espabila, muchacho! Pero bueno, pero que Dios te mandó a que construya, ponte a construir y deja de hacer el tonto. Y mira dónde no tienes que mirar. Pero serás bobo, ¿no? Eso es lo que diríamos nosotros. No. Zacarías le dice, alégrate sobremanera. Pero es que lo que está delante de ti, lo que se va a cumplir delante de ti, es mucho mejor que cualquier cosa que te puedas esperar. Es algo espectacular. Jamás habrías esperado algo tan grande, tan maravilloso, tan fuerte, tan poderoso como esto que tienes delante de ti. Ni en tus mejores expectativas. La vida dura ha roto tus expectativas, has roto tus ilusiones, has roto tu corazón. Alégrate. Alégrate porque lo que viene, ¡buah! Flipas. Impresionante. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que está presentando Zacarías así, de esta manera? ¿Por qué se tiene que alegrar la hija de Sión? ¿Por qué tiene que dar estas voces de júbilo la hija de Jerusalén? Cuando habla de la hija de Jerusalén, habla de los habitantes de Jerusalén y también, por extensión, todos los israelitas, todos los judíos se deben alegrar. ¿Por qué? Porque hay un rey que viene a ti. Y esto es exactamente lo que se estaba cumpliendo aquel primer domingo de Ramos. Un rey viene a ti. Y no es un rey cualquiera, ¿eh? No es un rey como Ciro. Desde luego no tiene nada que ver con Ciro. No es un rey como cualquiera de los otros reyes que haya habido por el mundo, no. Este rey tiene unas características, puedes pasar a la siguiente, tiene unas características muy específicas. 4 características nos habla Zacarías. ¿Cuáles son estas 4 características del rey que viene a ellos? Lo primero, este rey es justo. Y esto desde luego era una de las grandes expectativas que ellos tenían en cuanto al Mesías, porque era muchas veces, sobre todo en el libro de Isaías, se habla de que el Mesías es justo y va a traer justicia. ¿Qué significa que es justo? Esta es una de esas palabras grandes, una de esas grandes palabras teológicas que pues muchas veces malentendemos o entendemos un poquito solo. Hay varias maneras en las que se está hablando de que algo es justo. Por ejemplo, algo justo es algo que se conforma al estándar. Por ejemplo, habla en Levítico 19:36 que tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo. Es decir, medidas justas. Esto es precisamente, pues, bueno, están diciendo que no hagas trampas con las pesas, que no le pongas un poquito para al final llevarte un poquito más y tal. Es decir, por ejemplo, lo que hoy pasa con la inflación, os suena la inflación, ¿no? Que los huevos que antes valían 1 euro ahora valen 2,5 euros, ¿no? Eso es precisamente lo que está aquí diciendo el Levítico, que no debería pasar. Y en el tiempo cuando esté nuestro Mesías gobernando, esto no pasará, porque esto es una trampa, esto es una manera de robar, esto es injusticia. Y como nuestros gobernantes y como nuestro sistema es injusto, ocurre esto, precisamente. No se conforma al estándar. Y, por lo tanto, se está robando al pueblo por medio de este sistema. Hay otra manera en la que algo puede ser justo, en la que se habla de justicia, y es justicia moralmente. ¿Qué significa justicia moral? Pues que se conforma a cómo es Dios. Refleja el carácter de Dios. Específicamente de maneras prácticas, no tanto algo de justicia, algo así un poco etéreo o impersonal, sino alguien que hace actos justos. Actos de misericordia, por ejemplo, como habla Santiago, ¿verdad? Alguien cuya vida intenta reflejar cómo es Dios delante de las personas. Esa es una persona justa. Pero hay otra manera también en la que se habla de justicia, otra manera que creo que también está hablando en este mismo texto, y es justicia en cuanto a qué es lo que hará el Mesías. Fíjate que, por ejemplo, en Isaías 51, versículo 5, dice, cerca
está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Por mí esperan las costas, y en mi brazo ponen su esperanza. Aquí está hablando de que la justicia, llegará un momento en el mundo en que la justicia sea la tónica general. ¿Te imaginas? En que los malvados paguen por sus crímenes. En que el que la hace la paga. En que no habrá diferentes varas de medir, dependiendo de si tienes acceso a determinado abogado, o si tienes más dinero para pagar, o si tienes determinados privilegios, o si tú eres esta persona o eres la otra, entonces recibes un tipo de justicia u otra. ¿Te imaginas? ¿Cómo puede llegar a ser esto? Por medio de una persona, por medio del Mesías, específicamente. Esto es lo que está prometiendo Zacarías. Él es justo, Él es el que viene a traer la justicia. Dice un texto que muchas veces leemos en Navidad, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es una persona, es este rey del que está hablando Zacarías. Por medio de este rey, Dios traerá justicia. Él por sí mismo será justo. Él en sus acciones, en su gobierno será justo, pero Él hará justicia. Justicia pura y dura. Y cada una de las personas que viva en el mundo, y que viva y que haya vivido y que vaya a vivir, todas y cada una de las personas van a recibir su sentencia por lo que están haciendo. Y quizás esto a nosotros nos lleve a pensar un poco en gente muy importante, ¿no? Y en gente muy, muy poderosa que de verdad que está haciendo cosas muy malas. Pero esto va por ti también. Y Él va a traer a juicio a cada una de las personas que hayan hollado este mundo. Y va a dar un juicio justo a todos y cada uno. Dice Isaías 11, 4 y 6, juzgará al pobre con justicia, fíjate, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Isaías 16, 5, se establecerá en la misericordia un trono, y en él se sentará con fidelidad, en la tienda de David, un juez que busque lo justo y que esté presto a la justicia. Este es el rey que viene, un rey justo, un rey que trae justicia. Es precisamente este rey del que está hablando Zacarías. Él viene dotado de salvación. Literalmente algo así como que Él tiene salvación. Él es el que se manifiesta a sí mismo como un salvador. Él es el que porta la sabiduría de Dios. La salvación de Dios, perdón, al mundo. Y fíjate que la noción de justicia y la noción de salvación puede parecer contradictorio en sí mismo. Si Dios me juzga justamente igual a mí como a cualquier de los otros hombres, la resolución no será salvación, no será absolutoria, será condenatoria, 100% y sin miramientos. Eso sí es un juez justo. Si es un juez injusto al que yo puedo sobornar, pues entonces igual me libro. Pero si es un juez justo, lo siento. Es precisamente en esta Semana Santa, es precisamente en Cristo, que la idea de la justicia y la idea de la salvación pueden unirse y fundirse. Porque Él es el juez justo. Y como juez justo sentencia a la pena capital a todos y cada uno de los que somos culpables de rebelión en contra suya. Es decir, Él te sentencia a la pena capital a ti. Justamente. ¿A mí? ¿Será a Putin? No, a ti. Pero no solamente es el juez justo que sentencia a la pena capital, Él también es el que se ofrece como sustituto. Él es el que representa, se manifiesta a sí mismo como salvación. Él es el que sentencia justamente a la muerte y Él es el que dice, quita que muera yo por ti. ¿Cuál es lo siguiente? Humilde. Esto también se puede traducir como bajo, pequeño, pobre, afligido. Muchas veces esta palabra se traduce como afligido.
Y enseguida nuestra mente se va al capítulo 53 del libro de Isaías. Veis que Zacarías está muy relacionado, mama mucho de Isaías. A partir del versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, hablando del Mesías. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo, para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, lo fue menospreciado y no lo estimamos. Este es el rey que venía. Desde luego no tiene nada que ver con el rey que estaban esperando. Desde luego no tiene nada que ver con ningún otro rey que haya habido o que habrá. No tiene absolutamente nada que ver con nuestras expectativas o con lo que cabe dentro de nuestra caja, de nuestra mente. Zacarías desde luego conocía cómo eran los gobernantes de la tierra. Él conocía de la arrogancia de Nabucodonosor, de Ciro el persa, de Sanbalat, que les estaba por allí un gobernador que estaba intentando destruirlos. El Mesías, el rey que viene, no tendría nada que ver con estos. La arrogancia del poder. Esto es algo que es 2 y 2 son 4. El poder corrompe. El poder trae arrogancia. Y solamente tenemos que pararnos un poco a pensar cómo son las personas que nos gobiernan. Cómo son las personas que por sus decisiones egoístas, no por el bien de su pueblo, no, por el bien de sí mismos, están arrastrando al mundo a una guerra nuclear. El poder es una competición de egos. Esta no es la manera en la que Jesús dijo que sería su reino. Así no es como Él espera que sus siervos se comporten, porque así no es la manera en la que Él se comporta. Él dijo, si alguien quiere ser un líder, no tiene que serlo a la manera del mundo, siendo un tirano y aprovechándose de los otros para su propio beneficio. No. Si alguien quiere ser un líder, no suba, que baje. Que baje y que sirva. Y que sirva a los demás. Esa es la manera en la que se comportan los líderes en el reino de Dios. Porque esa es la manera en la que se comporta el rey del reino de Dios. El rey que venía, el rey bajo, el rey humilde, el rey que venía a lavar los pies, el rey que no venía a matar, el rey que venía a morir. Él es el rey humilde, bajo. Y Jesús era evidentemente este rey. Yo creo que para dejar en evidencia claramente que Jesús era esta persona, Mateo registró estas palabras de Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús es este rey. Y por último, montado en un burro. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los burros? Simplemente para que sepamos, el concepto de un burro como un animal innoble, que nosotros lo tenemos, ¿no? Y decimos a alguien, tú eres un burro, pues porque es un poco tontainas, ¿no? Y es muy cabezón o alguna cosa por el estilo. No, este no es el concepto que tenían en el cercano oriente. El concepto, de hecho, por ejemplo, nos encontramos a reyes montados en burros, David huyó montado en un burro, vemos en 2 de Samuel. Entonces, no es algo sencillamente que si montas en un burro eres como un don nadie, en contraparte a si montas en un caballo. No. La cosa es que el caballo era una parte esencial del arsenal de cualquier ejército. El caballo eran los tanques de combate de la época. El que ellos tuvieran caballos, de hecho, muchas veces es condenado que ellos pusieran su confianza en los caballos en Israel. Era condenado por los profetas. Por ejemplo, dice Isaías 31:1, hay de los que descienden a Egipto por su ayuda, en los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor.
El caballo era un arma, básicamente. Entonces, si Jesús hubiera entrado a caballo, hubiera sido el equivalente a que hoy en día Jesús hubiera entrado en un tanque a Jerusalén. Eso hubiera dejado en evidencia qué clase de rey era Jesús, ¿no? Un rey guerrero, un rey que viene a aplastar a sus enemigos. Pero Jesús no vino montado en un tanque. Jesús vino montado en un animal, no de guerra, no en un arma. Él vino montado en un utensilio para la paz. Es como si en vez de en un tanque hubiera venido montado en un tractor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que Él venía como paz y Él venía a traer paz. Nosotros pensamos que quien vaya a poner en orden las cosas tiene que venir a dar un puñetazo encima de la mesa. Pero este no es el plan de Dios. Los planes de Dios están muy por encima de los nuestros. Y Jesús viene como un rey que va a imponer justicia, sí, pero que va a gobernar sobre un reino en paz. Absolutamente en paz. Este es el rey. ¿Y cuál es la obra del rey? El versículo 10 nos habla de qué es lo que viene a hacer este rey. Y tiene todo que ver con el burro. ¿Qué es lo que viene a hacer el rey? El rey viene a traer paz. Eso es lo que viene a hacer el rey. Dice versículo 10, destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, el reino del norte Efraín y el reino del sur, Jerusalén. Él viene a traer paz entre el reino del norte y el reino del sur. Reino del norte, por cierto, que aún no ha regresado del exilio, pero él sabe dónde está. Él tiene absoluto control. Y él va a reunificar, como dicen muchos otros profetas, que él lo va a hacer. Él va a traer paz absoluta. Él va a quemar las armas. Él va a destruir las armas. Dice, por ejemplo, en Isaías 2:4 que él convertiría las espadas en arados. Y ahora, arar el campo es como si, pues eso, siguiendo el símil, él hace convertir todos estos tanques y los Leopard y los no sé qué, ¿no? Que están enviándose a Ucrania. No, déjalos ahí. Vamos a arar la tierra. Le ponemos un rastrillo detrás al tanque, ¡pum! Y aramos la tierra con el tanque. ¿Por qué? Porque no necesitamos ya el tanque. Porque hay paz. Las botas ensangrentadas del guerrero serían quemadas. Isaías 9:5. Él viene a imponer un reino de paz, en que el lobo convivirá con el cordero y vivirán en paz, porque Él lo que viene a traer es la paz. Lo que Jesús va a traer básicamente va a restablecer el orden, la paz que Él puso en el mundo cuando la creó. Esto es lo que Él viene a traer. ¿En dónde? ¿En Israel? ¿En Jerusalén? No. El alcance de esta paz dice que será a las naciones. Su dominio será de mar a mar. Ellos pensaban en su cosmovisión, así como las otras naciones del Próximo Oriente, que el mundo estaba rodeado por un mar. Pues esto es lo que está hablando. Básicamente está hablando de una perspectiva global, una perspectiva mundial. Él viene para ser el rey sobre todas las naciones. Nosotros sabemos que Jesús, cuando se presentó hace 2000 años como el rey, Él no estableció un reino físico que traería físicamente la paz y la justicia al mundo. Él no está ahora mismo gobernando las naciones y trayendo paz a las naciones. Estamos esperando que eso se cumpla. Hay algunas profecías que se han cumplido y otras que estamos esperando que se cumplan. Así que, en aquel primer domingo de Ramos, lo que se presentaba delante de Israel no era sencillamente un rey. Lo que se presentaba era la paz. Lo que se presentaba era la bendición de Dios. Lo que se presentaba era el cumplimiento de todas las profecías que Dios había hecho a los judíos. El cumplimiento del shalom de Dios. La paz, el bienestar, la prosperidad. Todo lo que Dios quería para su pueblo, allí lo tenían delante de ellos. Y Jesús decía, aquí está vuestro rey. Y unos días después, estos que estaban diciendo, Hosana al hijo de David, estaban gritando, crucifícale. Estos mismos. De hecho, entre ellos, el que le vendió fue un discípulo que se estaba quitando el manto para ponerlo a los pies de Jesús,
para que Jesús pisara encima. Judas Iscariote. 2 días después estaba hablando con los sacerdotes para venderlo. Nosotros también podemos ser de los que estamos aquí el domingo diciendo Hosana al Hijo de David. Y salimos fuera y estamos diciendo delante de nuestra gente, delante de nuestros amigos, delante de las personas con las que tenemos más confianza, o quizá delante de nuestra familia por un mal comportamiento. Estamos diciendo un día Hosana al Hijo de David y el día siguiente estamos diciendo crucifícale. Estamos viviendo en un mundo que necesita paz, ¿verdad? Hoy más que nunca el mensaje de paz es imprescindible. Un mundo que por una guerra en Ucrania, ¿verdad?, se está viendo arrastrado por maldades, por arrogancias, por planes macabros, se está viendo arrastrado a una guerra de la que no sabemos cuáles son las consecuencias. Sí sabemos que va a ser horrible. ¿Cómo va a venir la paz a este mundo? ¿Va a traernos paz Vladimir Zelensky? ¿El otro Vladimir? ¿Putin? ¿Joe Biden? ¿Pedro Sánchez? ¿Xi Jinping? ¿Quién va a traer la paz a este mundo? ¿Quién va a venir a traer la paz a este mundo? Jesucristo es el príncipe de paz. Él es el único que puede traer paz a este mundo. No hay absolutamente nadie más que pueda traer paz a este mundo. Solamente hay aprendices de Mesías que van a traer guerra, miseria y destrucción. Solamente hay uno que puede traer paz. Pero no solamente puede traer paz a este mundo. Él puede traer paz a tu vida. Él puede traer paz a tu vida en medio de la situación en tu matrimonio, en medio de la situación con tus hijos, en medio de la situación de salud tan difícil, tan complicada que estás pasando, en medio de la situación laboral que tienes, en medio de la situación con tu novio, en medio de la situación con tus padres. Él puede traer paz a tu vida en medio de cualquier situación, y la paz que Él va a traer no va a ser a costa de cambiar la situación. Esa no es la manera en la que Él va a cambiar ahora mismo, que Él va a traer paz a tu vida. Él va a traer paz. No porque vaya a cambiarlo todo, sino porque va a venir a tu vida el príncipe de paz. Él te puede dar paz en medio de las situaciones más atroces de tu vida. Pero ¿sabes? Eso no es todo. Porque Él vuelve. Él vuelve y físicamente va a cambiar los tanques en tractores. Él va a traer paz absoluta a todo el mundo. Él va a traer a justicia a todos y cada uno de los hombres, por muy altos y muy como Dios que se piensan que son. Él va a traer delante de Él a todos y cada uno, incluso a ti. Eso significa que tú necesitas a este que está dotado de salvación. Lo necesitas absolutamente. En el día de hoy lo necesitas. Él viene y Él viene pronto. Esta es nuestra gran esperanza. En medio de esta Semana Santa, de la misma manera que pasó hace 2000 años, se presenta delante de ti un rey. Hay un rey que llama a la puerta de tu vida. Como dice en Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Este rey justo, este juez justo, que te va a sentenciar al infierno eterno, se ofrece dotado de salvación. Dotado de salvación porque Él se ha humillado por ti. Él es la gran esperanza de tener paz ahora y mañana y por los siglos de los siglos. Este es el gran rey. En tu vida hoy se presenta un rey. Si tú le rechazas, no solo perderás un rey, perderás tu vida. Vamos a orar.
Señor, te doy muchísimas gracias por Jesucristo, gracias por nuestro Señor, gracias por este Rey libertador poderoso, que no tiene nada que ver con lo que nosotros esperaríamos, que no viene directamente y en este mismo momento a cambiar todas las circunstancias en nuestra vida, sino que vienes a ser el Rey que viene a liberarnos, Señor. Y muchas gracias porque podemos confiar plenamente, ciertamente, que tu Hijo vuelve. Que Él vuelve y que va a poner las cosas en su sitio, Señor. Ayúdanos a dejarte a ti la justicia. Ayúdanos a dejarte a ti nuestras venganzas. Ayúdanos a dejarte a ti nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, porque estamos confiando en el Rey con mayúsculas, en el Rey de Reyes que va a poner a cada uno en su lugar. Nosotros no tenemos que hacer eso. Ayúdanos a confiar en ti para representarte, representar tu amor y tu humillación delante de otras personas, a representar a este Rey que vino para salvar por amor, Señor. Y te quiero pedir por cada una de las personas que están aquí, que nunca han puesto su confianza en este Rey poderoso, en este Rey bajo, en este Rey humilde y afligido, que vino a salvarnos de nuestra miseria y de nuestro pecado. Te quiero pedir por cada uno de ellos, Señor, que tú cambies su mente, que tú le empujes por medio de tu Espíritu Santo para que entienda cuál es su situación, para que clame a Jesucristo, que le diga: Señor, sálvame, perdóname, Señor, me arrepiento de haber sido tan rebelde delante de ti, Dios. Y te pido por cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos en el día de hoy a redoblar nuestra promesa, en nuestro compromiso contigo, porque te necesitamos, porque eres tan bueno, tan generoso, tan poderoso hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a representarte en esta Semana Santa. Ayúdanos a que el mensaje, la prioridad de nuestras vidas no se desenfoque y siempre esté puesta en tu Hijo Jesucristo, el Rey que viene. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Que Dios os bendiga.